siempre está. En Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m, feliz martes para todos, es un gusto saludarlos para contarles las noticias más importantes, lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Mucha atención porque en Suárez, en el departamento del Cauca, se está registrando hasta ahora un ataque con explosivos contra la fuerza pública. Lo más grave de todo esto, Hugo Mario, buenas tardes, es que hay niños confinados en los colegios del municipio. Silvia, buenas tardes. Habitantes del municipio de Suárez, ubicado al norte del departamento del Cauca, permanecen a esta hora refugiados en viviendas, en colegios y en la casa de la Asociación Campesina del municipio. Las disidencias de las FARC atacan de manera simultánea con ráfagas de fusil y explosivos a las tropas del ejército en las veredas La Estrella, Piedra Escrita y Playa Rica. La comunidad asegura que han caído bombas en sus viviendas. Los niños están confinados en colegios sin poder regresar a sus casas. Dios mío, en este momentico acaba de caer una bomba, parece que en una casa. Preliminarmente se reportan 2 civiles heridos. Hay daños en viviendas y establecimientos de comercio de este municipio, de donde es oriunda la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Entre tanto, en Buenaventura Valle, la Personería Distrital alertó sobre enfrentamientos entre bandas criminales en algunos barrios en el sector de la vecindad. 98 familias ya abandonaron sus casas. Silvia. Es una noticia en desarrollo, Hugo Mario, gracias, así que estamos atentos, por supuesto, para llevarles más detalles de lo que está pasando allí en el departamento del Cauca, específicamente en el municipio de Suárez. La otra noticia está en el centro de Bogotá. Los voceros de los arroceros están confirmando que empieza a haber acuerdos con el gobierno en lo que tiene que ver con el precio de la carga del arroz. Sin embargo, están pidiendo discutir asuntos parafiscales que están relacionados con la producción del grano. Nicolás, ¿qué está pasando? ¿Cómo avanzan estas negociaciones con el gobierno? Silvia, buenas tardes para usted, para los oyentes. Yo hasta ahora en el centro de la capital. Pues mire, hace algunos instantes bajó uno de los voceros de esta agremiación, quien dice además que le dan luz verde a esa resolución del Ministerio de Agricultura para fijar un precio de 205.000 pesos sobre la carga que estaba presupuestado en ese proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura, pero dio a conocer un punto importante, y es que una vez terminen de conversar sobre esto, empezarían a hablar de los temas parafiscales, específicamente los costos, impuestos y además el uso del agua, que es uno de los puntos que estaba también en la agenda de marzo pasado. Si no lo hacen, no van a firmar ningún acuerdo con el Ministerio de Agricultura. Habla Aristides Valdés, quien es el presidente de la Junta Directiva de Asoprado en el departamento del Tolima. Naturalmente, sí, claro, si se llega a un acuerdo con respecto al precio y respecto a los puntos que deben rodear la resolución del PADI, pues naturalmente el Ministerio tiene que revisar con su departamento jurídico cómo va a acabar de armar la resolución. Sí, o sea que no lo van a firmar de una, tienen que esperar a que... Silvia, en este momento están reunidos todavía en el 9º piso del edificio Palma Real, aquí en el centro de Bogotá. Se conoce que la ministra Marta Carvajalino no está presente, pero la mesa la instaló el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos, Gabriel Rondón. Sin embargo, confirman desde allá adentro que le están entregando reportes casi a la hora a la ministra para conocer cómo avanzan estos diálogos con el sector arrocero. Muy bien, estamos atentos. Nicolás, gracias, es lo que está pasando en el centro de Bogotá. Mientras que en unos minutos les vamos a hablar de la preocupación que hay ahora con el sector papero, porque también están anunciando que podrían irse a paro. Ya les vamos a ampliar esta noticia. La otra información importante a esta hora en Meridiano Blue tiene que ver con Pedro Flores y Ahmed Escaf, congresistas del Pacto Histórico. Van a tener un cara a cara hoy con la Corte Suprema de Justicia. Ambos van a rendir versión libre en la indagación que se lleva a cabo por la presunta financiación indebida de sus campañas al Congreso. ¿Qué pasa a esta hora, Sergio? Hola, buenas tardes. La indagación se inició a raíz de las declaraciones de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien aseguró en la Fiscalía que dineros destinados a la campaña presidencial podrían haber sido desviados y eventualmente ingresados a campañas legislativas del Pacto Histórico sin ser reportadas ante las autoridades electorales. El senador Pedro Flores aseguró a su llegada a la Corte que su campaña fue legítima y debidamente reportada y que debe ser el hijo mayor del presidente quien dé las explicaciones. La financiación de nuestra campaña ha sido legal, ha sido legítima, ha sido debidamente informada y reportada
a cuentas claras. Realmente desconozco las motivaciones o las razones que tuvo el señor Nicolás en hacer este tipo de afirmaciones, pero también es curioso y llama la atención que después se contradijo y recogió sus palabras, de tal manera que yo creo que aquí lo que toca es que sea el mismo señor Nicolás Petro quien dé las respuestas en este sentido. Se espera que sobre las 2:30 de la tarde llegue Ahmed Escaf, quien rendirá versión libre en el despacho del magistrado César Reyes por estos hechos. En materia política, la oposición y los sectores independientes se quedaron con el control de dos de las comisiones económicas que tienen en sus manos el futuro, por un lado del presupuesto y por el otro la nueva reforma tributaria. No sé si hay ambiente, don Andrés Carmona, allí en el Congreso para sacar cualquiera de estas dos, a pesar del llamado del presidente Gustavo Petro el domingo el 20 de julio al Congreso de la República para que aprueben el presupuesto. Silvia, muy buenas tardes, 1:06 p.m. Pues no hay ambiente, ese es el escenario en el que se está moviendo la elección de las mesas directivas del Congreso. Mire, ¿por qué le digo que la oposición y los independientes se lograron un gol? En la Comisión Cuarta ganó Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, como presidente de la Comisión de Presupuesto, y en la Comisión Tercera ganó Jairo Castellanos del partido En Marcha, pero escuche usted prácticamente la sentencia que le dio al proyecto de reforma tributaria. Le enviamos un mensaje también al gobierno para decirle que aquí van a tener las garantías de escucharlos, de debatir. Pero también antes de estar en la presidencia le enviábamos un mensaje al ministro de que el país no estaba para otra reforma tributaria y que ojalá lo considere. Silvia, entonces, ya queda en manos de la oposición la Comisión Cuarta, de los independientes la Comisión Tercera, pero hemos consultado con varios congresistas y ellos dicen algo muy cierto, y es: en el último año de gobierno es prácticamente imposible que las maniobras al interior del legislativo favorezcan una reforma tributaria. Incluso le recuerdan al presidente lo que ocurrió durante el gobierno de Iván Duque, que en el último año se dio la presentación de esta reforma tributaria y se dio el estallido social. Eso sí, el presidente Petro ya les dijo a través de su cuenta X a los congresistas: si me hunden la reforma tributaria, condenarán a las finanzas públicas a 5 años de muerte. Silvia. Muy complejo el tema financiero por el que atraviesa hoy el Estado. 1:08 p.m. Vamos a estar atentos, por supuesto, a las reacciones y a lo que pase, don Andrés Carmona, con este tema. Vamos a otro punto del Congreso de la República, porque el proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia tendrá mensaje de urgencia y ya fue radicado en el Congreso. Mateo, buenas tardes. Esta es la sexta vez que se radica en el Congreso el proyecto por medio del cual se busca prohibir el fracking en Colombia. La ministra de Ambiente, Elena Estrada, aseguró que esa práctica contamina el agua, el aire y los suelos, por lo que es urgente aprobar este proyecto. La ministra anunció que la iniciativa tendrá mensaje de urgencia. Y para que nuestro país salga adelante, no necesitamos avanzar en la extracción de las energías fósiles, necesitamos descarbonizar, también protegiendo nuestras zonas de reserva forestal, porque nos queda poco de reservas forestales en Colombia y no las podemos sacrificar. Necesitamos avanzar hacia la transición energética justa y sostenible. El proyecto fue radicado en la Cámara de Representantes y allí deberá pasar primero por la Comisión Quinta y después por la plenaria. Este mismo trámite deberá cumplirse en el Senado. La última vez que se radicó la iniciativa se hundió en la Comisión Quinta del Senado. 1:09 p.m. Vamos a cambiar de tema porque las emergencias en la transversal del Cisga parecen no terminar por cuenta de las fuertes lluvias que generan derrumbes y el incremento en los niveles de los ríos de la región de la provincia de Neira. Por ahora son centenares de familias que no se han podido movilizar por la zona. Jairo Niño. La transversal del Cisga sigue afectada por pérdida de banca cerca al sector Puente Muros, dejando incomunicados a los municipios de Santa María, San Luis de Gaceno y algunos del departamento de Casanare. Hoy las lluvias generaron varios derrumbes nuevos que hacen aún más complicada la situación de movilidad por esta vía alterna al llano. En la zona de emergencia hay varios carros cargados con alimentos que no han podido pasar. Alberto Gómez, conductor afectado. Nosotros estamos desde ayer a las 10 de la mañana, estamos aquí esperando y no nos han solucionado nada. Esperar a ver a qué hora nos dan paso aquí. La situación podría empeorar de no bajar el nivel de lluvias. Se pide a los conductores tener paciencia, pues en algunos puntos habilitar el paso podría tardar horas.
1:10 y hablamos de lo que pasa hasta ahora en el mundo, la ola de calor en Europa, el retiro de Estados Unidos de la UNESCO, el azúcar en la Coca-Cola y un posible arresto del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Muchas noticias del mundo, César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Italia continúa siendo el país europeo más afectado por la intensa ola de calor que experimenta desde hace varios días el sur del continente, con picos de hasta 46 grados y en algunos casos una sensación de 50 grados Celsius en algunos lugares como las islas de Sicilia y Cerdeña. Palermo, por ejemplo, la capital de Sicilia, se encuentra bajo alerta máxima, alerta roja, que es el nivel más alto de emergencia, tanto por las temperaturas extremas como por el alto riesgo de incendios. Ahora cambiamos hacia Estados Unidos porque la compañía Coca-Cola precisó que no va a renunciar al jarabe de maíz de alta fructosa como ingrediente principal para endulzar su icónica bebida, aunque añadirá un nuevo producto hecho con azúcar de caña. El CEO de Coca-Cola, James Quincey, lo puso en estos términos: esto es en realidad una estrategia de I y no una estrategia de O. La cuestión del azúcar en la Coca-Cola fue planteada de repente por alguien totalmente ajeno a la compañía, el mismísimo presidente Donald Trump, que anunció la semana pasada en su red Truth Social sobre el uso de azúcar de caña de verdad en la Coca-Cola en Estados Unidos. Y seguimos en el país del norte porque el Departamento de Estado anunció su salida de la UNESCO por considerar que la Agencia Cultural y Educativa de la ONU tiene un sesgo contra Israel y promueve causas que dividen y que se centra excesivamente en los objetivos de sostenibilidad de la ONU, los cuales calificó como una agenda ideológica globalista. Esta es la segunda vez que el presidente Donald Trump ordena la retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura después del 2018. La UNESCO lamentó la decisión de Trump. Y por último, después de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro saliera en varios medios mostrando su brazalete electrónico en el tobillo y dando declaraciones, la Corte Suprema de Brasil aclaró que Bolsonaro, desde el viernes pasado, bajo nuevas medidas cautelares por su juicio por un supuesto golpe de Estado, no puede dar entrevistas que se retransmitan en las redes sociales. El juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, determinó que Bolsonaro no puede valerse de esos medios para burlar la medida cautelar impuesta y si lo sigue haciendo va a ordenar su arresto e irá a prisión. ¿Cómo llama? Una de la tarde, 13 minutos. Esto es Crazy Train y suena hasta ahora Meridiano Blue porque desafortunadamente, Octa, buenas tardes, tenemos una noticia por informar del mundo de la música y del entretenimiento. Ozzy Osbourne, conocido de esta manera, aunque su nombre es John Michael Osbourne, nacido en Birmingham, en Inglaterra, el 3 de diciembre de 1948, ha fallecido a los 76 años. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño, y dice el mensaje: pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos. Ha muerto Ozzy Osbourne, músico y compositor británico. Cantó en la banda de heavy metal Black Sabbath, pero también tuvo una carrera muy importante como solista. Yo tengo una memoria de Ozzy Osbourne con el programa de MTV, que se llamaba The Osbournes. Exacto. Fue el líder de esa banda, perdón, Black Sabbath, es un ícono, una de las leyendas del heavy metal, lamentablemente hoy fallecido a los 76 años, justo después de hacer una gira de despedida en la que, digamos, por suerte pudo saludar a sus fanáticos. Él estaba muy enfermo ya en realidad. La gente evidentemente lo recuerda, no solo por su participación en Black Sabbath, siendo uno de los íconos más importantes de la historia del rock, sino por su condición de solista, pero también, como decía Silvia, por la aparición del primer gran reality show, ese primer gran reality show en la que las cámaras se metían dentro de la casa de su familia. Ahí conocimos a su esposa, a su hija Kelly Osbourne.
exactamente, que ha cambiado radicalmente hoy. Absolutamente, sí, cambió total. de ser una niña malcriada a convertirse en una modelo importante y una persona que trabajó durante mucho tiempo también por la salud de su padre. Ahí conocimos todos lo que era ver a una cámara en la intimidad de una familia. Fue el primer gran reality show de los que conocemos hoy en día. El primero fue el de la familia de los Osbourne y hoy lamentablemente fallece a los 76 años. El hombre nacido en Birmingham, en el Reino Unido, ícono del rock, ícono de la cultura popular en los Estados Unidos y el mundo. Lamentablemente Ozzy Osbourne fallece hoy a los 76 años, pero estamos hablando de una leyenda inolvidable. Estamos escuchando de fondo una de sus grandes canciones, un vínculo real con la música rock, así que lamentablemente fallece Ozzy Osbourne, pero bueno, la vida le dio la posibilidad de despedirse de sus fanáticos y de ser una leyenda activa del rock en el mundo. 1:00 16 minutos. Apodos: Ozzy, The Prince of Darkness. También lo llamaban The Madman y el padrino del heavy metal. Nació, como les contábamos, el 3 de diciembre de 1948. En su carrera participó en la grabación de 9 álbumes de estudio con Black Sabbath, de los cuales Paranoid, Master of Reality y Sabbath, Bloody Sabbath lograron ventas millonarios y son considerados como pioneros y referentes del heavy metal. Correcto, era además más allá de una leyenda musical, fue evidentemente un ícono de los comienzos del heavy metal. Su banda principal, Black Sabbath, fue legendaria, pero no solo eso, sino que él fue parte de un movimiento cultural que cambió evidentemente la forma de ver el rock. Tenía Parkinson, lamentablemente a esta altura de su vida, pero además él tuvo, Silvia, una vida muy movida, una vida llena de excesos, una vida llena de muchísimos inconvenientes, de muchísimos problemas. Terminó su vida con esta condición de enfermedad, pero más allá de eso, su familia terminó prácticamente salvándolo porque él estuvo varias veces al borde del colapso. Pero musicalmente hablando y recordando lo que deja como legado, es realmente importante. Es una leyenda y una persona que amenizó al menos a muchísimas generaciones en el rock y una leyenda que quedará con nosotros. Por supuesto, en su carrera en solitario también fue muy importante, posicionando álbumes como Blizzard of Oz, Diary of a Madman, The Ultimate Sin y No More Tears. Así que es una noticia que registramos a esta hora en Meridiano Blue. Muere Ozzy Osbourne, que es considerado como el padrino del heavy metal. Y en deportes, ¿de qué hablamos hoy, Octa? Silvia, cambiamos a deportes y vamos a hablar en minutos de la Selección Colombia femenina, que vuelve al campo de juego el día de hoy con un partido frente a la selección boliviana. También estaremos atentos al América de Cali, que va a jugar en el Pascual Guerrero frente a Bahía de Brasil en la Copa Sudamericana. Habrá fútbol en Colombia, habrá mucho béisbol, duelo colombiano en el béisbol de las Grandes Ligas entre José Quintana y Donovan Solano. Así que estaremos atentos porque hay fútbol en Colombia, hay fútbol de Copa Sudamericana y hay Copa América Femenina. Todo eso en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. El otro capítulo del fuego amigo en el gobierno se da entre Alfredo Saade, jefe de despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, y Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Carrillo le envió un muy duro mensaje a Saade por sus mensajes promoviendo la reelección del presidente Petro. Le recordó Carrillo a Saade que en Colombia la Constitución y la ley no permiten la reelección presidencial sin importar quién es el gobernante de turno. El último ataque terrorista del ELN dejó claro su poder bélico. Su terrorismo aéreo ha evolucionado. Ya no solo están usando drones cargados con explosivos. Estos aparatos ahora llevan cámaras térmicas que detectan el calor corporal, incluso cuando las tropas están en movimiento. Aunque esta nueva amenaza es para las fuerzas militares, puntualmente también significa un riesgo para civiles que han sido blanco de estos ataques, que ahora con esta tecnología permite descargar entre 300 y 350 kilogramos de explosivos sobre un objetivo en movimiento. Esa es la novedad, el uso de drones, que es usado particularmente en el Cauca y en el Catatumbo, donde la disidencia y el ELN están atemorizando y mintiéndole a la comunidad, a la población civil, diciéndole que el sistema antidrones bloquea. Desde Colombia,
en Meridiano Blue. A la 1:20 p.m, por supuesto, estamos con las regiones de Colombia hablando sobre cómo los bloqueos por cuenta del paro arrocero, que ya cumple más de una semana, están afectando las principales carreteras del país. Bloqueos, pérdidas millonarias. Vamos a Ibagué, Neiva, Villavicencio, Cúcuta, Guajira, Armenia y Barranquilla. Desde la mañana de este martes, en La Guajira, el gremio arrocero del sur de este departamento bloquea la carretera que conduce desde el municipio de Fonseca hacia Barrancas. Le piden al gobierno garantías para la producción nacional de arroz y garantías para quienes se dedican a estas labores agrícolas en el país. El cierre ocasiona que vehículos de carga particulares y de pasajeros no crucen de La Guajira hacia el Cesar ni hacia algunos municipios del sur de este departamento como San Juan del Cesar, Distracción, Villanueva y Urumita. Solo se permite el paso de ambulancias. Las manifestaciones del gremio arrocero continúan afectando la movilidad en el departamento del Tolima. A esta hora se mantienen los bloqueos activos. De acuerdo con el más reciente informe, se realizó una apertura parcial desde las 10 de la mañana hasta el mediodía en los 5 puntos de bloqueo: Armero, Coello, Natagaima, Maleria y Saldaña. Es de resaltar que allí se encuentran 70 personas, 11 tractores, una grúa, una combinada, una motoniveladora y un bulldozer. Se prevé la instalación de nuevos puntos de cierre en distintos corredores viales. Esperan que en Bogotá haya humo blanco y se decida si se continúa o se levanta la protesta. En el Huila, desde las 11 de la mañana, nuevamente se habilitó el paso de vehículos de forma temporal en los 4 puntos de bloqueos que continúan activos, entre ellos el de la vía Neiva-Campo Alegre. Estos cierres viales por parte de cultivadores de arroz deja afectaciones económicas por más de 42.000 millones de pesos, según el último reporte entregado por la Cámara de Comercio del Huila. Entre los sectores más afectados está el de transporte de carga y de pasajeros, con pérdidas por más de 10.000 millones de pesos. Avanza el paro arrocero y con ellos también los diálogos con el gobierno nacional en Bogotá. También, pues hay que decir que las afectaciones siguen siendo millonarias para el departamento del Meta. Según las autoridades, la canasta familiar ha aumentado en un 20% y ya hay desabastecimiento de alimentos del centro del país. También hay cancelaciones de reservas hoteleras del más del 50% y los precios de los tiquetes aéreos están disparados, están demasiado costosos. Por esta razón, hoy hay esperanza por parte de los arroceros y la comunidad en general que se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno nacional y se levante el paro arrocero. Hoy es el 8º día de protesta de los arroceros en norte de Santander. Son más de 3.000 agricultores que dependen de esta siembra, quienes hoy están sumados a las manifestaciones del nivel nacional. Pese a que se logró levantar el bloqueo en la vía que conecta a Cúcuta con la costa caribe, advierten que si no llegan a un acuerdo que permita mejorar el precio del producto, volverán a tomarse las vías de hecho. No han suspendido las actividades agrícolas porque insisten en que dependen aún así de este producto, pero muchos pequeños labriegos advierten que están trabajando a pérdida y están dependiendo de otros cultivos. El municipio que más siembra arroz en esta región del país es el Zulia. Hace parte del área metropolitana y en este municipio se concentra el 63% de esos agricultores. En la región Caribe siguen los bloqueos por el paro arrocero. En este caso, en el departamento de Córdoba se sigue dando el cierre de la vía entre el municipio de Tierra Alta y la ciudad de Montería. Sin embargo, los agricultores de Sucre decidieron levantar la protesta, esperando indicaciones de la Mesa Directiva Nacional, teniendo en cuenta que ya se están dando diálogos con el Ministerio de Agricultura. Por su parte, en el sur del Cesar se espera que a las 2 de la tarde arroceros bloqueen a la altura del municipio de La Jagua de Ibirico. 1:24 p.m, pero se avecina otro paro. Esto si no hay acuerdos, dicen los productores de papa en el país. El pasado lunes se reunieron con las autoridades locales, están intentando encontrar una solución a 2 problemáticas. La primera, los bajos precios, pero la segunda, el contrabando del producto que viene desde Ecuador. Alejandra Bello. Hola, buenas tardes. Los paperos anunciaron que si no logran acuerdos tendrán que bloquear vías por la difícil situación que está enfrentando el sector debido a la sobreproducción y los bajos precios del producto. Ayer, lunes 22 de julio, se realizó un encuentro en el que más de 1.500 paperos, junto a autoridades locales y las secretarías de Agricultura de Boyacá y Cundinamarca y la viceministra de Agricultura, Heidi Ortega, se reunieron con el fin de llegar a los primeros acuerdos para afrontar la crisis. De acuerdo con el gerente general de Fedepapa, Richard Augusto Sánchez, los paperos necesitan subsidio para retomar la producción, pues si se lo dieron al café y al arroz, también deben dárselo a la papa. Anunció que sin acuerdos habrá paro. La posibilidad de que haya paro es grande. Es muy posible que haya paro.
La viceministra de Agricultura, Heidi Ortega, anunció que después de la reunión de ayer se acordó con los paperos una convocatoria para una mesa nacional de diálogo en la que se definirán acciones concretas para apoyar al sector frente a la coyuntura actual. Finalmente, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció que desde la gobernación se implementará una estrategia llamada Cundipapa, que incluye estrategias para fomentar la venta de la papa y ayudar al sector. Estás escuchando Blue Radio. Uno de los personajes bíblicos que más me gusta es María Magdalena. Hombre, han hablado mal de ella. La han hecho prostituta cuando en ninguna parte se nos dice eso. Pero ella es testigo de la transformación que se puede recibir a través del desarrollo de una buena experiencia espiritual. Ella cambia de ser una mujer dominada por unas fuerzas incontrolables a ser dueña de su vida. Y ella es capaz de descubrir la vida nueva y de compartirla con los demás. Desarrolla tu experiencia espiritual y deja que ésta te transforme y deja que ésta te llene de sentido. Hoy en el oracional El Man está vivo, que te invito a realizar, el tema es ese, siendo testigos como María Magdalena. Tú sabes. Lidio García, nuevo presidente del Senado, ya había sido presidente de la corporación en 2019. En Mañanas Blue se refirió a los retos que asumirá en este cargo. Es otro congreso, la verdad. Hay unos ánimos muy caldeados. Antes yo decía en una intervención que allá las confrontaciones eran... En cuidados intensivos. Blue Radio informa. 1:27 p.m. Es complejo el panorama de la salud y el nuevo modelo del magisterio vuelve a estar en el centro del debate. Esta vez la controversia, Jessica, surge luego de que la Fundación Santa Fe de Bogotá anunciara que a partir del 1 de agosto va a dejar de atender a los maestros. La decisión no solamente obedece al vencimiento de los contratos, sino también al elevado nivel de deudas acumuladas. Desde distintas IPS advierten que la situación no es exclusiva de esa institución. El tema además es que este modelo de salud del magisterio iba a ser el modelo a aplicar en el nuevo sistema de salud que está planteando el gobierno en la reforma que hoy está en trámite en el Congreso de la República. Jessica. A partir de este 1 de agosto, el Fondo del Magisterio FOMAC implementará un nuevo manual tarifario. Sin embargo, varias IPS aseguran no conocer este manual. Y es que la situación cobra relevancia tras el anuncio de la Fundación Santa Fe que dejará de atender a los docentes a partir de este 31 de julio. Esto por la finalización del contrato y una millonaria deuda pendiente. Jorge Toro, director de la Unión de las IPS, afirmó en Blue Radio que no solo esta entidad enfrenta retrasos en los pagos. Pero por supuesto, nosotros muchas veces decidimos abrirle las puertas a FOMAC hace un año y empezarle a atender población que están debiendo muchísima plata a la red prestadora de servicios de salud. Por su parte, desde el FOMAC también se pronunciaron. Habla Aldo Cadena, vicepresidente de esta entidad. Y esta tarde se le pagan de una vez más de 6.000 millones de pesos por la deuda y no hay deuda atrasada. Debe dejar clara esa situación. Y es que esta no va a ser la única entidad que va a cancelar los servicios al magisterio, ya que según la entidad manifiesta que desde el 1 de agosto tendrán nuevos contratos con la red prestadora de servicios. 1:30 p.m. con los profesores. Está a esta hora Juan Andrés Beltrán. Ellos, por supuesto, están preocupados por los anuncios que están haciendo desde la Fundación Santa Fe. Juan Andrés. Buenas tardes. En las afueras de la sede de atención al cliente del FOMAC nos encontramos con la profe Marta Leal. Tengo leucemia linfoide crónica, tengo mieloma múltiple y en la Fundación Santa Fe, en ICAL, me están tratando. La docente, que ya está pensionada, llegó al FOMAC con carpeta en mano buscando respuesta ante la suspensión del contrato que anunció la Fundación Santa Fe para atender a los profesores a partir del 1 de agosto. Entonces mi preocupación es muy grande porque yo soy una paciente que en cualquier momento cualquier cosa me puede suceder. Y si yo no tengo una buena atención, pues voy a quedar ahí. Yo le debo mi vida a los médicos de la Fundación Santa Fe. A esto se suman las quejas por la tramitología en que se la pasan los maestros para autorizaciones de cirugías, de exámenes y hasta medicamentos, dice la maestra Sandra Castro. A mí me dieron una autorización para que me tomaran
una resonancia magnética y un electroencefalograma, pero la resonancia la tomaron, el electroencefalograma no, que porque el FOMAC no estaba pagando. Y ante la negativa a la hora de reclamar los medicamentos, ahora la mayoría también opta por acudir a servicios privados. 1:31 p.m. y mientras tanto la Red Departamental de Salud en el Atlántico está enfrentando una crisis sin precedentes. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Es que está sin medicamentos, está también sin médicos especialistas y además con millonarias deudas. Incluso la situación ha llevado a que en las últimas horas entren en paro los anestesiólogos y también los médicos generales, por lo menos de la sede ubicada en el municipio de Sabana Larga. Estamos hablando de una situación financiera que ha llevado a que los médicos levanten las manos y digan que están en huelga, solo dispuestos a atender los casos vitales, pues les deben más de 5 meses de sueldo. Eso es lo que cuenta al respecto la diputada del Atlántico, Alejandra Moreno. En este momento les deben 5 meses, tanto a los médicos, enfermeras, a los médicos que también y auxiliares que trabajan en laboratorio, no tienen ninguna garantía. Estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos en deudas y además estarían también con problemas para los suministros de sangre, porque por ejemplo están a punto de perder el convenio por altas deudas y los medicamentos en este caso solo son muy pocos los que tienen en stock. Ayer cerraron la UCI de la unidad de Juan Domínguez Romero y ya cerraron el piso 3 y 4 del Hospital Cari, que es el de alta complejidad. No solamente es en el Atlántico, cada día se complica más la atención a los pacientes en clínicas y hospitales del Valle del Cauca. Stephanie, ¿qué es lo que está pasando? Pues Silvia, la atención a los pacientes en el Valle del Cauca, especialmente en los servicios de urgencias, poco a poco se va deteriorando debido al alto nivel de congestión en clínicas y hospitales del departamento, siendo la situación más crítica aquellas instituciones de mediana y alta complejidad donde el número de pacientes está triplicando sus capacidades. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Hay una dificultad financiera que no ha dejado de existir. Al departamento le deben alrededor de 4 billones de pesos, en prestación de servicios de salud. Al hospital universitario suma 600.000 millones de pesos, a Valle del Lili le deben 800.000, al Club Nobel le deben 80.000 y eso todo empieza a afectar la calidad. Las autoridades de salud le insisten a la comunidad vallecaucana en denunciar todas las barreras de atención a las que se están enfrentando y no acostumbrarse a no recibir soluciones. Hasta el momento son alrededor de 3.000 las quejas recibidas de manera oficial en los últimos días, Silvia. 1:34 p.m. y en Antioquia están celebrando la decisión de la Supersalud que le ordenó a la EPS intervenida Sabia Salud de entregar 41.000 medicamentos atrasados. Héctor David. Desde Antioquia, donde está la mayor parte de los usuarios de esta entidad que sigue intervenida por el Gobierno Nacional desde junio de 2023, aseguraron que la decisión abre la posibilidad de seguir mejorando la atención, especialmente para usuarios con patologías de alto costo, que representan cerca de la mitad del total de tratamientos que se hacen en Sabia Salud. Esto le dijeron a Blue Radio. Pues yo necesito que me entreguen todo lo que necesito. Yo necesito que me entreguen los pañales y los medicamentos que me tienen pendiente, pero malos pañales. Tengo medicamentos desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hace 8 meses. Para los ojos, pañales para los niños. Dentro de la decisión que involucra a Sabia Salud, las autoridades también ordenaron una auditoría de los 3 operadores logísticos, que son Medit de Colombia, Todo Drogas y Coan. Estás escuchando Blue Radio. 1:35 p.m. en Meridiano Blue. Márgara, ¿usted supo lo que está haciendo el departamento del Tolima junto a su gobernación en el norte de este mismo departamento con los cultivos de café? Pues Sebastián, sí. Imagínese que están implementando una estrategia que mezcla recuperación ambiental, buenísimo, le cuento, transformación productiva, y además, escuche esto, van a usar 78.000 hectáreas. Bastante. Para beneficiar directamente a los caficultores. Buenísimo. Y lo interesante de esto es que se está haciendo con un enfoque social, donde participan mujeres y jóvenes. Están creando una economía biocircular en toda la cuenca, rodeando la cuenca del río Gualí en el norte de este departamento. Y mire, le complemento que además esto va a ser en 5 municipios. El primero es Casabianca, Bafalán, Palo Cabildo, Fresno y Herveo. Y además, pues se supo que la idea es conservar las fuentes hídricas y al mismo tiempo, pues producir entre 3.000 y 4.000 toneladas de café al año. Eso es una gran cantidad entre Falan, Casabianca, Palo Cabildo, Herveo,
buenos municipios que son muy importantes también para este mismo departamento. Y lo mejor es que están trabajando en alianza con Cortolima, la Universidad del Tolima, la RAP Eje Cafetero y los alcaldes locales de cada uno de estos municipios. Esto es muy importante para el fortalecimiento de la economía biocircular, como lo dicen ellos. Sí, claro, y es que además lo que se busca es reducir la contaminación pues en los cuerpos de agua, recuperar zonas degradadas y pues muy importante fortalecer el liderazgo comunitario. Generando nuevos modelos de negocio sostenibles para los diferentes cafeteros del departamento del Tolima, que están incluyendo a nuevos 200 caficultores, muchos de ellos mujeres cabeza de hogar. Sí, Sebastián, y eso además sin contar el turismo, que pues está pensando en un modelo territorial que combine economía circular y turismo responsable en las zonas rurales. ¿Cómo le parece? Una apuesta completamente ambiental para fortalecer la economía de los departamentos de nuestro país. Precios del diésel nuevamente en la mira del gobierno nacional, con el Ministerio de Hacienda y el de Minas y Energía publicando en las últimas horas un proyecto de decreto que está abierto para comentarios hasta el próximo 2 de agosto y con el que se quiere subir los precios del aceite combustible para motores, ACPM, para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial de tipo automóvil, camioneta, campero y cuatrimoto, es decir, cerca de 1.300.000 vehículos que siguen pagando el galón de diésel a 10.500 pesos en promedio, mientras que sus pares, es decir, los carros a gasolina, lo hacen lo propio con 16.000 pesos. Y gracias a que todavía continúan con el subsidio del Estado a los precios del ACPM, unos 10 billones de pesos anuales que se cargan todos los años contra el presupuesto general de la Nación bajo la cuenta del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el famoso FEPEC. Vena rota que ha intentado cerrar ese gobierno en múltiples ocasiones, pero que siempre termina dejando en remojo porque se enfrenta con enormes protestas principalmente de los camioneros, razón por la cual este decreto se concentra únicamente, se enfoca exclusivamente en automóviles, camionetas, camperos y las cuatrimotos, a los cuales se les va a quitar el subsidio actual de unos 4.070 pesos por galón, que equivalen este año a unos 8 billones de pesos. El proyecto de ley que va a radicar el Ministerio de Ambiente para prohibir el fracking en Colombia es similar al que se hundió en el Congreso de la República. Esto dijo la ministra de Ambiente en Mañanas Blue. Es exactamente igual el proyecto que vamos a radicar hoy. No se le han hecho los ajustes, lo llevamos de esta manera porque ya es un proyecto que conocen todos los congresistas. Y así podemos avanzar de una manera más eficiente con un documento que ya ha sido estudiado y que ya ha pasado por todas las etapas técnicas y de concertación. Entonces hoy los invitamos a todos a las 11 de la mañana, va a ser la radicación, nosotros estamos rumbo al Congreso para empezar a reunirnos allá con los congresistas y los representantes de los sectores sociales, están todos invitados, la ciudadanía y por supuesto ustedes también como periodistas. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La noticia del momento aquí en Blue Radio. Las autoridades están avanzando en las investigaciones para esclarecer el atentado. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de fútbol en una jornada muy especial porque se van a jugar varios partidos que tienen que ver con Colombia. Lo primero que tenemos que contar es que en las próximas horas se hará oficial el contrato entre el Benfica y Richard Ríos. Richard Ríos ya está en Lisboa para sumarse al equipo portugués más ganador de ese país, junto al Porto, los dos equipos más importantes. Sporting de Portugal, el equipo donde salió Cristiano Ronaldo, el Benfica, equipo donde jugó Ángel Di María y donde va a
esperar precisamente Richard Ríos, Nicolás Otamendi, aquella polémica luego del partido de eliminatorias. Ahí se van a juntar Otamendi y Richard Ríos ahora como jugadores del mismo club, y el Porto, el equipo de Falcao, de James, entre otros grandes jugadores colombianos, de Freddy Guarín. Así que Richard Ríos va a jugar en el equipo lusitano, en el equipo de Lisboa. Así que estaremos atentos entonces a esa confirmación, así como el movimiento de mercado de fichajes de otros clubes. Repetíamos ayer que Nelson de Osa está en la mira del Palmeiras y de la Roma precisamente, así que estaremos atentos a todo eso. La selección Colombia femenina va a jugar el día de hoy a partir de las 4 de la tarde frente a Bolivia por el grupo B. Mientras tanto, a las 7 de la noche van a jugar Paraguay y Brasil. Atentos entonces al desempeño de la selección Colombia frente al equipo más débil del torneo, que es la selección boliviana. Mientras tanto, Copa Sudamericana, 5 de la tarde va a jugar Cerro Largo y Central Córdoba de Santiago en Uruguay, 0-0 la serie. 7:30 de la noche, Vasco da Gama recibirá en Brasil la visita Independiente del Valle. El equipo ecuatoriano ganó 4-0 en la ida, y el América de Cali jugará frente al Bahía de Brasil en el Pascual Guerrero, 0-0 la serie en Brasil. Así que estamos atentos al América de Cali. 3 partidos del fútbol colombiano: 4 de la tarde Alianza frente a Tolima, 6:10 Santa Fe frente a las Águilas Doradas de Río Negro, y a las 8:20 el Deportivo Pereira recibe la visita de Atlético Nacional de Medellín, entre los partidos más importantes del día de hoy. En otros deportes, hoy va a estar buscando la posibilidad de conseguir la victoria número 12 de manera consecutiva los Cerveceros de Milwaukee, el equipo de José Quintana, que tiene 11 victorias y en este momento es el mejor equipo de todo el béisbol. Va a enfrentar a los Marineros de Seattle de Donovan Solano, el colombiano que también está jugando mucho en el equipo de los Marineros, así que estaremos atentos a ese duelo colombiano y a todo lo que va a suceder evidentemente con los deportistas colombianos. Copa América Femenina, Copa Sudamericana, fútbol colombiano, y toda la información estará aquí como siempre en Meridiano Blue. No hay grandes expectativas de éxito en una nueva ronda de negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania. Una ronda de conversaciones que debería tener lugar mañana, y es que se da la circunstancia de que la presidencia turca ha confirmado que mañana se va a celebrar esa ronda. Ucrania ya ha designado a quienes van a participar en esa ronda, que son el exministro de Defensa y actual secretario del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umerov, va a ser el jefe de la delegación, e incluso ya hay sitio, el Palacio Otomano de Siragán, en Besiktas, donde ya se celebró la última ronda de conversaciones el 2 de junio pasado. Pero la paradoja es que Rusia, por el momento, no ha confirmado su participación. Lo acaba de decir el portavoz del Kremlin en su habitual rueda de prensa telefónica, Dmitry Peskov. Sin embargo, el Kremlin, aunque dice que no sabe si va a participar todavía en esa ronda de negociaciones, acaba de descartar que se puedan producir avances milagrosos en unas reuniones donde, insisto, donde no han confirmado que vayan a participar. ¿Por qué se cayó el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia en la legislatura pasada? Esto dijo la ministra de Ambiente, Elena Estrada, en Mañanas Blue. Bueno, Usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:44 p.m. Estamos en Meridiano Blue, y lo que usted debe saber hasta ahora es que una de las principales apuestas del gobierno es la polémica ley de beneficios jurídicos. Todo esto en medio de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahora, aquí una de las preguntas clave de don Andrés Carmona es si hay o no ambiente en el Congreso de la República para pasar este proyecto que entrega gabelas a los capos del narcotráfico, a miembros de bandas delincuenciales y por supuesto a quienes participaron del famoso paro nacional. Este último año va a tener varias discusiones fuertes. Ya mencionábamos la reforma tributaria, pero también este proyecto de la paz total, y es clave comprender cómo se está discutiendo el tema en las comisiones primeras constitucionales, quienes son las que deberán discutir el proyecto. Prácticamente el ambiente es negativo, no se siente la importancia de este proyecto. Escuche usted lo que dice el senador por Cambio Radical, Carlos Motova. No vamos a permitir que se vulnere estos principios elementales de la justicia, y por supuesto nos unimos a las voces de las entidades de mayor capacidad para interpretar la política criminal, como es la Corte Suprema de Justicia, como también lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, que han criticado fuertemente esta iniciativa.
pero también desde de sectores cercanos al gobierno, el Partido Liberal, dicen que la realidad es que no hay ambiente. Juan Carlos Lozada, representante por el Partido Liberal. Pero hay que decir de entrada que hay un muy mal ambiente político para un proyecto de esta naturaleza. Pareciera que el gobierno nacional no quisiera reconocer que la paz total ha sido un fracaso total, que en este momento la situación de inseguridad en el país azota regiones de manera permanente y que la gente hoy se siente más insegura que antes en el país. Ahora, tenga en cuenta que estamos en una crisis de seguridad, que hay ataques terroristas en diferentes zonas del país. El Catatumbo es un polvorín y es por eso que los congresistas tienen dudas de si en un año preelectoral es beneficioso para ellos apoyar o respaldar un gobierno que le da tantos beneficios a los capos criminales, Silvia. 1:46. ¿Y qué dicen los juristas a quienes no les gusta mucho la idea, por ejemplo, de que estos narcotraficantes se queden con el 12% de los bienes que adquirieron producto del tráfico de drogas y de toda esa negocio criminal del que hacen parte? Silvia, ya lo decíamos ayer, quienes se pueden subir a este bus de la paz total que propone el gobierno nacional son grupos armados al margen de la ley, bandas criminales de alto impacto y por último los jóvenes de la primera línea. Pues ya expertos en el tema, como lo es el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Rula, mostró críticas frente a este proyecto. Resulta por lo menos inaudito que acabando de ocurrir un crimen como el que tiene al borde de la muerte al senador Uribe Turbay, se les premie con un proyecto de esta naturaleza que los va a cubrir. Pero otro punto importante, Silvia, tiene que ver con la entrega de esos bienes ilícitos. Según el documento, estos máximos cabecillas podrían quedarse con un 12% del total de esos bienes. El abogado Juan Felipe Criollo también expresó su preocupación frente a este tema. Esto tiene varias situaciones complejas desde el punto de vista jurídico penal. La primera es que podríamos estar hablando de una especie de complicidad en el lavado de esos activos por parte del Estado. Y aunque si bien se han utilizado modelos comparados, modelos donde han funcionado en otros países, aquí se tienen que tener unas reglas mucho más claras y mucho más estrictas. Pero Silvia, no solamente son juristas, también ayer vimos el fuego amigo que se presentó entre el ministro de Justicia Eduardo Montalegre y el alto comisionado para la paz Oti Patiño, quien recientemente en una entrevista al diario El Tiempo expresó su preocupación en algunos puntos de ese articulado. 1:48, Juan Esteban, pero quienes también están preocupadas por cuenta de esta iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro son las víctimas, Cristian. Silvia, efectivamente, según la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, tienen listas por lo menos 18 objeciones a esta propuesta de nueva paz total que presentó el ministro de Justicia Eduardo Montalegre en el inicio de las sesiones legislativas el pasado 20 de julio. Dentro de los puntos que están criticando también se enfocan, como lo hacen los juristas, en la conservación del 12% de los bienes que declaren estos grupos al margen de la ley, tanto políticos como no políticos, y se preguntan qué sucederá si declaran bienes que ya están dentro de la sociedad de activos especiales que eran de otros narcos para salvar ese 12%. Además, insisten en que las sanciones para reincidentes son muy bajas y tienen preocupación frente a las zonas de ubicación, granjas penales o centros de armonización, cómo funcionan, quién las controla y qué metodología de resocialización tendrían para quienes entren a estas granjas, a estas zonas de transición. Además, cuál es el equilibrio entre los beneficios que van a recibir y las obligaciones efectivas que deban cumplir. Hablan también de que esta es una ley estatutaria y la quieren pasar como una ley ordinaria, y además critican y ven con preocupación el cierre de Justicia y Paz. ¿Cómo van a garantizar entonces la verdad, la justicia y la no repetición? Además de las pocas claridades que hay sobre la reparación a las víctimas por parte de estos grupos, y además de la obligación de aportar a la búsqueda de desaparecidos, que no está expresada dentro de este borrador de proyecto de nueva paz total que presentó, como lo decíamos, el ministro de Justicia Eduardo Montalegre en el inicio de las sesiones legislativas el pasado 20 de julio. Mientras tanto, avanzan los acercamientos entre el gobierno y los líderes de bandas como los Costeños y los Pepes. El ausente Oti Patiño, y quien está encargado de todo esto es el ministro del Interior, Armando Benedetti. Vanessa.
presidente Gustavo Petro, algo que está sorprendiendo a muchos expertos, quienes se preguntan si la designación del ministro Benedetti será una disruptiva más profunda ante el presidente Iotti Patiño, siendo que el comisionado es quien debería estar como interlocutor con los líderes de las bandas delincuenciales. Lo cierto es que el ministro del Interior estuvo ayer reunido con funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía de Barranquilla para determinar una hoja de ruta en medio del trabajo que están haciendo con estos diálogos que ya están avanzando. Para el politólogo y docente universitario Alejandro Blanco, esto podría entenderse también como una apuesta política del gobierno al designar al ministro Benedetti, siendo que la seguridad será clave en las agendas electorales del próximo año. Sí, por supuesto, hay una apuesta política, pero no solamente por parte del gobierno nacional, sino por parte también del gobierno local. Es decir, no se suman sin ningún interés. Y por esto también desde diferentes sectores están pidiendo al gobierno que les exijan un gesto de paz a estos grupos, a los costeños y a los pepes, antes de seguir avanzando en cualquier negociación para que estos cesen la confrontación entre ellos. 1:50 p.m. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado marcado por disputas entre funcionarios y ministros que, según el propio mandatario, son el mayor problema de su administración. Esta vez, el último enfrentamiento es entre el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y el jefe de despacho, Alfredo Saade. La razón, la polémica propuesta de reelección. Catherine. El gobierno de Gustavo Petro ha estado marcado por disputas internas y lo reconoció el mandatario en una afirmación que fue cuestionada y calificada de machista. Vendetta entre nosotros, por eso los mayores problemas de este gobierno es la pelea de vendetta, a muerte. Más en las mujeres, oiga. No. En este momento hay varios frentes de batalla. El primero, protagonizado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el comisionado de paz, Iotti Patiño. El motivo de la discordia es el proyecto de sometimiento de grupos armados y bandas delincuenciales que radicó el gobierno y que para el comisionado de paz debe ser revisado en su fondo y su forma porque tiene errores. El ministro de Justicia no lo tomó nada bien. A mí me parece que es absolutamente inconcebible que Iotti Patiño se vuelva y se convierta en un francotirador de la paz. La otra disputa va por cuenta del jefe de despacho Alfredo Saade y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Saade aseguró que haría todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026. Carrillo le recordó que su obligación es respetar la Constitución. Incluso le sugirió que si el activismo le gana a su tarea como funcionario, se fuera del gobierno. La última pelea es entre los dos elegidos por los colombianos. La relación entre la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro está rota y así lo dejó ver el mandatario en pleno Consejo de Ministros. La señora vicepresidente que sale en las conversaciones de laibilistas, que me dice que se va y renuncia si yo pongo a Florian y a la señora Amara Tajal. Eso no es igualdad, hermano. Esto dijo Márquez durante una intervención en Cali. Año y medio creamos una institución de cero. Sin embargo, cuando lo creé y lista para llevar la inversión a territorios, el presidente tomó la decisión de apartarme del cargo. Decisión que respeto, pero que no la comparto. La saliente canciller Laura Sarabia lo dijo, esas disputas internas han dinamitado el trabajo de un gabinete del que los colombianos siguen esperando soluciones. Y las principales asociaciones del sector de las comunicaciones en Colombia enviaron una carta al gobierno, al Congreso y los organismos de control. ¿Qué es lo que piden, Nicolás? Buenas tardes. Hola Silvia, buenas tardes. Pues mire, los gremios destacan que pese a más de 55 billones de pesos invertidos en infraestructura durante los últimos 7 años, ha caído cerca del 70% de producción y además de contenido. Subrayan que más de 41 millones de personas en Colombia ahora acceden a internet móvil y a servicios audiovisuales. En este documento alertan sobre la dependencia de estas grandes plataformas y enfatizan que resulta grave revisar el modelo regulatorio vigente. Le dicen al gobierno y a la Cámara de Representantes que es necesario buscar mecanismos que equilibren la contribución económica de quienes tienen el valor de la infraestructura, es decir, que no la saturen, que la repartan, que la regulen. En conclusión, los gremios del Ministerio de las TIC o las TIC instan a los poderes públicos a tomar medidas necesarias para modernizar el marco regulatorio. De esta manera, además, pretenden conservar un entorno digital saludable y sostenible para el espectro público y privado en Colombia.